¿Sabías que Elon Musk acaba de lanzar una IA tan o más potente que sus rivales? ¿Y que Nvidia ya vale más que Apple, Microsoft o Amazon? Sí, y es gracias a los chips que crean para hacer pensar a esas IAs. Y lo más loco, que ya hay lentillas que proyectan realidad aumentada directamente en tus ojos, como si fueras un personaje de Black Mirror, pero en la vida real. Y es que esta semana la tecnología no ha pisado el acelerador, lo ha fundido. Por ejemplo, Google lanza en España Veo 3, su IA para crear vídeos virales desde Gemini. Y además, YouTube bloquea miles de canales, Gemini te resume vídeos sin verlos y Meta graba con un parpadeo. Más, pues un robot ya opera sin humanos. OpenAI lanza su propio iPhone con cerebro y WhatsApp te ordena los grupos, mientras Google espía tus chats. Y como te he dicho al inicio, Grok 4 quiere destronar a ChatGPT, Nvidia rompe la bolsa y Dubái quiere conquistar tus pupilas con lentillas futuristas. Y sí, también, la velada del año parece que se apague. Twitch se enfría y Threads se está comiendo a Twitter con cuchillo y tenedor. Soy JJ Priego, esto es Easy Promos TV y estas son las 10 noticias que están redefiniendo tu futuro digital. ¿Estás listo? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Grok 4, la IA que viene a romperlo todo. Atento porque esto es una locura. Elon Musk acaba de soltar su nueva joya tecnológica, Grok 4, la inteligencia artificial de xAI que promete destronar a ChatGPT y poner patas arriba todo el juego de la IA. Su carta de presentación, pues que ha sido entrenada con 10 veces más potencia que su versión anterior, sí, 10. Y los números no mienten. Grok 4 ha destrozado los benchmarks más duros, incluyendo el famoso Humanities Last Exam, un test tan complejo que ni los humanos lo entienden bien. El resultado, pues un 50,7% de acierto con herramientas y un 44,4% en preguntas multimodales. ¿Pero qué significa eso? Pues que piensa, razona y responde como si tuviera un doctorado, eso sí, sin haber ido a la universidad. El modelo utiliza RLVR, una técnica de entrenamiento por refuerzo ultravitaminada, y vendrá en versión Heavy para los usuarios más pro. Además, xAI ya tiene fechas. En agosto llega Grok para programadores, en septiembre los agentes multimodales y en octubre una IA que genera vídeo. Alucina. Nvidia, la empresa más valiosa del planeta. Olvídate de Apple, Microsoft o Amazon. Nvidia acaba de romper todos los récords y se ha convertido en la empresa más valiosa de la historia. Sí, ha alcanzado los 4 billones de dólares en bolsa, sí. Lo has oído bien. 4 billones. ¿Pero cómo lo ha conseguido? Pues fácil. Es el cerebro detrás de todas las inteligencias artificiales que tú conoces. Desde ChatGPT hasta Grok, pasando por Gemini o Claude, todos usan chips de Nvidia. Y esos chips ahora mismo son más valiosos que el oro. En lo que va de año, las acciones de Nvidia han subido un 21%. Piensa que la empresa ya representa el 7,3% del índice S&P 500 y ha sido responsable de una quinta parte de su crecimiento. Y su CEO Jensen Huang lo deja muy claro, cuanta más IA haya, mejor nos va a ir, claro, y vaya si le va bien. ¿Te imaginas haber comprado acciones hace 10 años? Estarías en una isla privada ahora mismo, porque Nvidia no vende solo tarjetas gráficas, vende el futuro. Y si el mundo digital tiene un motor, ese motor ahora lleva el logo verde de Nvidia. Tu imaginación ahora hace vídeos. Imagina esto, escribes una ciudad flotante con neones y lluvia y en segundos tu móvil genera un vídeo digno de Blade Runner. Bienvenido a Veo 3, la nueva inteligencia artificial de Google que transforma palabras en cine. Y de manera literal. Veo 3 ya está disponible en 159 países, incluido España, y se accede desde Gemini, la app de Google con IA integrada. Y ojo, que solo necesitas una cuenta, escribir tu escena, y en segundos tienes vídeos de hasta 8 segundos, con música, efectos de sonido, y hasta diálogos hablados, sí. Y si estás suscritos a AI Pro, todo se potencia aún más. Pero espera, que hay más cosas. Los vídeos incluyen una marca digital invisible, el Sync ID, para frenar los deepfakes. Y Google está regalando un mes gratis para que lo pruebes. Así que sí, puedes hacer vídeos virales sin saber editar, ni grabar, ni animar.
Marcas como Klarna, Heinz o Japan Airlines ya lo están usando para lanzar campañas en solo unas horas. Pero lo mejor, también puedes usarlo tú para TikTok, Reels o lo que se te ocurra. Ahora, solo tienes que imaginar. ¿Qué vídeo vas a crear hoy? YouTube se rompe, adiós dinero, hola anuncios y Gemini. Atento porque se lía en YouTube. Desde el 15 de julio se acabó el chollo para miles de creadores. Los vídeos de reacciones, recopilaciones o los que usan IA sin aportar nada nuevo pierden la monetización. Sí, si solo pones cara de oh my god y copias clips, adiós anuncios. YouTube quiere contenido original y creativo. Y lo dice claro, si tu vídeo no transforma, no cobra. Es el fin de los vídeos reciclados. Y muchos ya hablan del apocalipsis de los canales de reacción. E incluso varios creadores están migrando a Twitch y TikTok. Pero espera, que hay más. ¿Has notado que YouTube tiene más anuncios que la tele? ¿Que la tele de verdad, la tele original? No es tu imaginación, no, porque en Smart TVs hay más publicidad en YouTube que nunca. Hasta cuando pausas un vídeo te meten un anuncio. Y es que si no pagas Premium, prepárate para ver más banners que contenido. Y como guinda, llega Gemini, la IA de Google, que ve los vídeos por ti. Y es que le preguntas algo y te lleva directo al segundo exacto del vídeo con la respuesta. O te hace un resumen entero de ese vídeo. En resumen, YouTube está cambiando. Si no creas de verdad, no cobras. Si no pagas, ves mucha publi. Y si no quieres perder tiempo, Gemini te lo cuenta todo. Gafas que piensan y lentillas que salvan vidas. Esto no es ciencia ficción, es el futuro entrando por tus ojos, ya que Meta ha invertido 3.000 millones de euros para controlar el mundo de las gafas inteligentes, comprando sobre el 3% del gigante que fabrica Ray-Ban y Oakley. Pero la cosa no acaba ahí, ya que está a punto de llegar las Hypernova, que son sus gafas con pantalla interna, control por voz y gestos, que te mostrarán mapas, notificaciones e incluso grabarán vídeos con solo decir "Hey Meta". ¿Quieres subir un vídeo en Instagram sin tocar el móvil? Pues lo haces con un parpadeo, literal. Y lo más loco, todo esto se integra con Meta AI, así que tendrás una especie de asistente personal en tus gafas. Y si esto te parece increíble, espérate, porque desde Dubái llega la competencia y son lentillas inteligentes, sí, lentillas. Y es que la startup Expanseo está desarrollando unas que te muestran realidad aumentada, miden tu salud, detectan, ojo, enfermedades y se cargan en un estuche. Sí, como los AirPods, pero para tus ojos. La batalla no es solo entre gafas y lentillas, es entre quién dominará la forma en la que vemos el mundo. Zuckerberg desde tus lentes o Dubái desde tus pupilas. La guerra de los ojos ha comenzado. ¿Te atreverás? La singularidad ya está aquí y tiene voz. Ojo que según Sam Altman ya estamos en la era de la singularidad de la IA. ¿Pero qué significa eso? Pues que las máquinas ya nos superan. Y ni nos hemos dado cuenta. Según el CEO de OpenAI, la IA ya escribe mejor que tú, te resume vídeos, te resuelve ecuaciones y recuerda tus conversaciones mejor que tus amigos. Y con la próxima llegada de GPT-5, vas a sentir que hablas con una persona real. Mantiene contexto, tiene voz, entiende imágenes y pronto tendrá cuerpo. Sí, cuerpo, porque OpenAI ha comprado la startup secreta de Johnny Ive, el diseñador del iPhone, para crear un dispositivo de IA nunca visto. Porque no será un móvil ni un wearable, sino algo nuevo. ¿Una especie de iPhone del futuro con cerebro propio? Todo apunta a que sí. Pero ojo, todo esto cuesta miles y miles de millones al mes. Y OpenAI está gastando a lo bestia. Y ya se habla de una burbuja estilo .com. ¿Será el futuro brillante o un crash anunciado? La IA ya no es una herramienta, es tu próxima compañera de vida. ¿Estás listo para hablarle o solo verla pasar? Una IA acaba de hacer cirugía sola. Alucina, por primera vez en la historia, un robot quirúrgico entrenado con arquitectura similar a ChatGPT ha realizado una extirpación de vesícula sin ayuda humana. Sí, sin médicos tocando nada. El experimento fue liderado por la Universidad Johns Hopkins y supone un antes y un después en la medicina moderna. El robot, llamado SRT-H, aprendió a operar viendo vídeos de cirujanos reales, escuchando instrucciones en lenguaje natural y adaptándose en tiempo real. Sí, y es que lo más loco es que durante la cirugía fue capaz de tomar decisiones autónomas cuando las cosas no iban como en el plan.
e incluso respondió a comandos de voz como agarra aquí o mueve el brazo. Y todo, nunca mejor dicho, con precisión quirúrgica. Y los resultados fueron espectaculares, ni una complicación, y un nivel de precisión comparable al de un cirujano humano experto. Y aunque tardó un poquito más, la operación fue todo un éxito. Y esto no es un robot que asiste, es un robot que actúa. Y claro, la pregunta es, ¿estamos preparados para hospitales sin médicos humanos en el quirófano? WhatsApp se ordena y Google lo espía. Prepárate porque lo que vas a ver te va a flipar, ya que WhatsApp por fin va a tener hilos de conversación, sí, como en Reddit o en Discord. ¿Pero qué significa esto? Pues que en los grupos ya no te vas a volver loco. Si alguien responde a un mensaje, se abre un mini chat que está aparte, donde puedes seguir todo ordenado. Adiós al caos de stickers y audios infinitos. Mola, ¿eh? Pues mientras WhatsApp evoluciona, Google se mete demasiado. Y es que su IA Gemini ya puede leer tus mensajes, enviar WhatsApp por ti y responder notificaciones. Pero lo más preocupante es que esta función se activa sola en Android. Muchos usuarios ni sabían que estaba funcionando hasta que vieron mensajes enviados automáticamente. Google dice que no lee tus conversaciones, pero admite que procesa datos hasta 72 horas para que Gemini dé respuestas contextuales. ¿Te suena espía? Pues no estás solo. Las redes están llenas de quejas por esta invasión silenciosa. ¿Estamos ante el futuro de la mensajería o el principio del control total? Twitter se hunde. Atención, porque lo de X, antes Twitter, se está yendo de madre. Todo empezó cuando Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk, soltó perlas como elogiar a Hitler o decir que Hollywood es demasiado judío. Sí, lo has oído bien, pasó de verdad. Y el escándalo estalló tan fuerte que Linda Yaccarino, la CEO de la plataforma, dimitió al día siguiente sin dejar sustituto. Y cómo no, Elon, como siempre, respondió con un meme. Y mientras la polémica crece, la red social se tambalea. Bloqueos en Turquía, fuga de anunciantes y una credibilidad por los suelos. Pero hay más. Threads, la app de Meta, ya roza los 115 millones de usuarios diarios en móvil y está a punto de superar a X. Y de esta manera Zuckerberg sonríe en silencio mientras el caos reina en la plataforma. ¿Estamos viendo el principio del fin de Twitter? ¿Se apaga la velada del año? ¡Ojito! Lo que fue el mayor evento de streaming del planeta podría estar perdiendo fuelle. La velada del año 5 suena a despedida. Y no lo decimos nosotros, ya que Auronplay lo soltó sin filtros. No hay hype, falta emoción. Y hay menos streamers dispuestos a subirse al ring. Y aunque el evento de Ibai ya no sigue siendo gigante, será el próximo 26 de julio en La Cartuja, algo no cuadra. El combate principal parece que no emocione. Hay menos promoción. Y la ausencia de Ibai en Twitch ha pasado factura al hype general. Y Auron no lo oculta. Antes Ibai calentaba motores con vídeos, debates o directos. Y ahora no está y se nota. Eso sí, también lanza un rayo de esperanza. Seguro que el año que viene lo reinventa todo. Y como si fuera poco, parece que ser streamer ya no es garantía de vivir bien. El Chocas reveló que en LATAM ni con 1000 viewers puedes vivir de Twitch. En Chile, por ejemplo, 100 viewers apenas dan para 200 euros al mes. Parece que la burbuja se enfría. ¿Está muriendo el sueño del streaming? ¿Tú qué piensas? Y bueno, y cipromeros, hasta aquí las noticias que están marcando el ritmo de esta nueva era digital. Una era donde una IA puede hacerte vídeos virales, operarte sin médicos o responder por ti en WhatsApp sin que te enteres. Hoy hemos visto cómo Grok 4 quiere tumbar a ChatGPT, cómo Nvidia se convierte en la empresa más valiosa del planeta y cómo Google te da cine en segundos con VO3. Mientras tanto, YouTube se vuelve más duro con los creadores y Meta y Dubai compiten por meterse en tus ojos literalmente. También te hemos contado cómo Twitter se tambalea y cómo la velada del año necesita un nuevo golpe de efecto para no apagarse. Si todo esto te ha dejado con el cerebro a punto de reiniciarse, ya sabes lo que toca. Dale un buen like a este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Easy Promos TV te traemos cada semana las noticias más bestiales sobre IA, redes sociales y marketing digital. Y ahora, cuéntanos tú, ¿qué noticia te ha flipado más? ¿Y cuál te da más miedo de cara al futuro? Y recuerda que en easypromosapp.com tienes las herramientas más potentes para captar leads, crear sorteos, promociones y destacar en redes como un pro. Y es que la revolución no va a esperar. ¿Estás preparado para surfear la ola? ¿O te va a arrastrar la marea? Nos vemos muy pronto aquí, Easy Promeros.
Muchísimas gracias.